estamos? Bien bendecidos y en victoria. El tema que tocó la hermana, yo casualmente lo había leído hoy. Estuve un ratito y estaba yo ahorita queriéndolo encontrar porque sabía que lo había leído. Pero en realidad el castigo llegó en cuanto a David. O sea, murieron, aquí lo tengo en 2 Samuel 24:15 dice, y mi padre envió, dice, la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, dice, 70,000. Ahí está, 70,000 hombres. O sea que sí murieron. Hay consecuencias que son bien caras la paga. Porque ahí, imagínense, solo porque si ustedes siguen leyendo ahí, hay una parte donde ahí dice claramente en la Biblia que eso fue porque el que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, incitó, llamémoslo de esa manera, en el corazón de David hacer ese censo, y nadie se lo estaba pidiendo. Entonces, por esa consecuencia murieron esa cantidad de personas, aunque él en su momento le habló al Señor como, no es como quien dice, sino diciendo, Señor, pero en realidad quien cometió el pecado fui yo y no este pueblo. ¿Está ahí? Y David dijo a mi padre, cuando vio, dice, al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Dice, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Verdad? Pero tenemos que entender que el Señor castigaba a ese pueblo por su rebelión, por su rebelión que siempre tenían. Y hay que pedirle al Señor, porque en realidad nosotros solos, sin Él o fuera de Él, esta carne solo busca el pecado. Yo estuve hoy casualmente en el Señor, ¿verdad? Como siempre hago lo que el Señor me demanda, que hay momentos que no es fácil. Pero fui a lavar el carro, por cierto, y llegaron dos, y resulta que uno de ellos era el dueño del car wash, y se pusieron a platicar uno por acá y el otro por allá, y bien bolos, y con música a todo dar. Y aún así, pues el Señor me permitió, y escuchaban, pero la música estaba más no a ver, pero escuchaban. Entonces no es fácil en su momento, pero hay que estar siempre fortalecido por el Señor para poder hablar de su palabra y decir no. Porque me dijeron, toma, antes de empezar a hablarlo, cuando ellos llegaron, bajaron cerveza y me dijeron que tomaba, les dije que no. Y pues estuvimos platicando, y luego al final terminamos hablando con ellos y les hice ver en el Señor, ¿verdad?, que el Señor me tenía ya pastoreando, ya haciendo la voluntad de Él. Pero no todo el mundo lo hace, porque generalmente lo más fácil es acomodarse. Pero hemos de saber que nosotros no estamos para acomodarnos en nada. Bueno, quiero leer un tema. Está en Mateo 8:6. Desde el 5, desde el 5. Ese es un tema de que Jesús curó al empleado o siervo del centurión. Pero una cosa me llamó la atención al final, pero lo vamos a remarcar una vez que lleguemos por ahí. Lo vamos a llegar es corto, hasta el 13. Entrando Jesús, dice, en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, o sea, una persona muy importante, según entiendo, porque cuando uno lo lee, pues se da cuenta que él tenía gente a su cargo. Entonces entiendo que es una persona importante. Y diciendo, Señor, dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, miren, no dice enfermo, dice, atormentado. Y ustedes saben que quienes atormentan al ser humano son las enfermedades. ¿Y quienes cargan esas enfermedades? Los espíritus inmundos.
Porque si ustedes se fijan, cuando en un momento Jesús llegó ante unos, creo que era el que le cayeron los espíritus a los cerdos, y le dijeron, ¿por qué nos atormentas? O sea que cuando Jesús llega a nuestra vida, esos espíritus no pueden seguir en nuestro cuerpo. Porque le dijeron, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces significa, miren, atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Otra cosa que me llamó bastante la atención es, respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y qué me llamó la atención sobre esto? Por lo menos en ese momento, tuvo que haber cambiado, me imagino, en algún momento, pero sobre ese momento me doy cuenta que era una persona que no era un religioso. O sea, que no seguía a Jesús, pero escuchó hablar de él. Porque él dice, pero no, solo era para no más, solo para, lo que quiero que entendamos es que los espíritus inmundos se sienten atormentados cuando llega la presencia de Jesús, cuando llega la luz, pongámosle. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, me llamó la atención entre lo que me permitió el Señor y más abajo también lo vamos a ver. Era alguien que no estaba en las cosas del Señor. Pero, ¿qué tenías fe? Porque dijo, sanará. Yo he visto muchas personas y he mencionado una anécdota, como yo creo que eso es una anécdota porque no está en la Escritura, donde vamos a decir que un pueblo estaba pidiendo porque no había agua. Y ese pueblo se puso a clamar, a orar, y vamos a decir que se subieron al cerro. Pero lo interesante del caso es que todos los que subieron, o de todos los que subieron, solo un niño llevaba paraguas. ¿Y qué nos enseña eso? Que ninguno de los demás tenía fe, porque el niño llevaba paraguas. O sea, el niño sí creía que iba a llover. O sea, en él sí había fe, pero en los demás no. Y entonces podemos ver, repito, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí es donde les digo que me da a entender que una persona de peso, me imagino en ese tiempo, porque también yo soy hombre, dice, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, dice, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque él no dice, me he topado con algunos, no, aún en Israel, o sea, aún en estos hijos que me siguen, no he hallado un hombre con fe, con tanta fe como este. Entonces podemos ver una persona que no estaba en las cosas del Señor, porque no me demuestra que haya estado en las cosas del Señor, a donde diga, no, era un cristiano, y este cristiano, por decir un ejemplo, la viuda fue cuando buscó al profeta y le dijo, mira, los acreedores quieren llevarme mis hijos. Pero ella dijo, y da a entender que su esposo era un servidor del Señor cuando le multiplicó el aceite. Entonces quiero que entendamos que eran personas cristianas, pero en esta ocasión no era. De cierto digo, dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que solo en ese momento se encuentra eso de la fe. Significa que los demás pues no la tenían. Aunque yo tengo entendido y sé que la fe no es de nosotros, es puesta. El Señor la ha puesto a cada uno de nosotros. Pero lo otro que me llamó la atención es que él menciona, yo tengo soldados, y le digo a este, ve y ya, y siervo. ¿Y qué es lo que me enseña la palabra? Que el Señor tenía la potestad de poder, por decir, mandar un ángel o la palabra, y en la palabra tuvo el cumplimiento y el hombre fue sano. Pero vamos a seguir leyendo. Y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Cuando Isaac, dice, y Jacob,
en el reino de los cielos. Pero ¿cuándo se van a sentar? Cuando enteramente estemos con Él. O sea, cuando lo sigamos, pues, entonces lo vamos a sentar. Pero si nosotros no lo seguimos, si usted me preguntara, hermano, ¿usted cree que el ladrón de la cruz, que no se arrepintió, está con Abraham, con Isaac o con Jacob? Yo le digo no. ¿Y por qué? Porque la palabra me lo dice. Podemos ver el ladrón, el hombre rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el brazo, en los senos de Abraham. Entonces podemos entender. ¿Y por qué estaba el hombre rico en el infierno? Porque él disfrutaba más o le ponía más cuidado a las cosas de la tierra, porque él mismo le dice ahí, le dice cuando le dice padre Abraham, y le dice, tú tuviste, como quien dice, los placeres de la tierra, más Lázaro anduvo como mendigando, y ahora él es como consolado en el cielo. ¿Cuál es ese? Ah, ya, y crucificaron también, dice, con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió, dice la escritura, que dice, y fue contado, dice, con los inicuos, o sea, con los pecadores. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas. No, pero no es eso, no es ese. No es ese. Porque ese es cuando muere el Lázaro y muere el rico. ¿Dónde estábamos? Póngame donde estábamos. Estábamos en Mateo 8. ¿7 creo que yo? No. Ah, no, el 9. También yo, no, por el 10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, dice, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán, dice, con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos, quiero que entendamos esta parte, porque ahí dice reino y a veces cree la gente que los hijos del reino son todos, porque habla del reino también. Hay un reino celestial, hay un reino terrenal que es el que está gobernando Satanás, y ahí para que miremos, mas los hijos del reino serán, miren, echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Significa que ellos no van a estar en la presencia del Señor. Y para darnos cuenta que no van a estar en la presencia del Señor, póngame ahí mismo en Mateos 22:13, para que miremos que no. Lo que sí nos demuestra la palabra es que van a haber momentos donde van a querer la gente, como quien dice, pasarse, pero no van a poder. Entonces el rey dijo, dice, a los que servían, atarle de pies y manos y echarle, dice, en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bájelo al 12 para que entendamos qué es lo que nos da a entender, por qué lo hace. Bájalo un poquito. Ahí, vamos a ver el 11. Y entró, dice el rey, para ver los convidados, o sea, los que estaban ahí. Y vio ahí, dice, a un hombre que no estaba vestido o sea, no estaba preparado para con el Señor. Y ahí es donde le pregunta luego y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? O sea, ¿cómo entraste si no has sido santificado? Porque de la única manera que nosotros vamos a ser santificados es a través del Señor Jesucristo. Mire, sin estar vestido de boda. Mas él, dice, enmudeció, pues no podía responder. Entonces el rey dijo, dice, a los que servían, atarle de pies y manos y echarlo, dice, en las tinieblas de afuera. Ahí será, dice, el llorar y el crujir. Entonces debemos de entender, que quiero que entendamos que lo que nos da a entender, volvamos donde estábamos, que los que no van a entrar son los que no están preparados, o los que no están santificados, o los que han querido pasar sobre el Señor Jesucristo. Y nadie puede pasar si no es a través del Señor Jesucristo. 8, en el 12 creo que íbamos, ya vamos a terminar, solo faltaban 12 y 13. Mas los hijos del reino, dice, serán echados a las tinieblas de afuera.
Ahí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Hay una parte donde el Señor dice, cuando Él mande sus segadores, va a los suyos, los va a llevar, dice, al granero, más los que no son hijos van a ir en manojos para el fuego o al infierno. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, dice, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces quiero que entendamos que la gente va a recibir cuando enteramente pida con fe. Si no pide con fe, yo le garantizo que no va a recibir. Va a estar, estoy muy claro, pero se le va a hacer bien difícil recibir. Pero teniendo fe, porque podemos demostrar, el hombre, él tuvo fe, recibió sin ser religioso, y podemos ver otras personas que recibió no por la fe, viene la diferencia, sino por la insistencia, que es la mujer Ganarena, creo que es, ¿verdad? Ganarena. Esa mujer clamaba por su hija, y cuando el Señor le dice, y me da a entender el Señor a través de la palabra, que no era hija, porque le dijo el Señor, no puedo darle la comida de los hijos a los perrillos, dice ella. Y por una palabra que el Señor puso en ella, me imagino, no creo que sea, le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y entonces por eso el Señor le dio. Entonces podemos ver que tenemos un Padre de misericordia a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. O sea que si usted clama, podemos ver al ciego Bartolomé, creo que se llama, también. Él estaba sentado junto al camino, no estaba en el camino, quiero que entendamos. Junto es una cosa y estar en el camino es otra. Y clamó, y los discípulos le decían, cállate. Como que dicen, ya nos tienes loco, no hagas bulla. Y él más clamaba. Jesús le habló y le preguntó qué quería. Y le dijo que quería su vista. El Señor se la dio. Y una vez que se la dio, lo que más me gusta es que él ya no estaba, dice la palabra, junto al camino, sino que seguía a Jesús en el camino. Entonces son cosas completamente diferentes. Creo que hasta ahí, o encontró, no, ¿verdad? Okay. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Señor Jesús, enséñame que pueda seguir tus pasos. Enséñame a tener esa humildad, esa tolerancia, esa misericordia, ese amor para con cada uno, Señor, con el prójimo. Tú dices, segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Enséñame a amar a ese prójimo como a mí mismo, para hacer tu voluntad, para hacer tu propósito y ser obediente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.